Era una noche oscura y tormentosa de 1973 cuando Jem, un camionero experimentado, se encontró transportando mercancías a lo largo de un tramo desolado de una carretera en Arizona. Jem no era ajeno a los viajes largos y a las inclemencias del tiempo. Después de haber pasado años detrás del volante, se enorgullecía de su capacidad para navegar incluso en las condiciones más desafiantes. Esa noche en particular, sin embargo, llovía a cántaros y la visibilidad era mínima, la carretera se extendía ante él, aparentemente interminable y envuelta en oscuridad. El golpe rítmico de las gotas de lluvia contra el parabrisas y el constante silbido de los limpiaparabrisas proporcionaron una banda sonora inquietante a la noche. De vez en cuando, los relámpagos crujían en el cielo, iluminando el camino por un breve momento antes de sumergirlo nuevamente en la oscuridad. Jem se concentró intensamente en la carretera, con las manos agarrando el volante mientras maniobraba a través de la tormenta. Cuando Jem tomó una curva particularmente cerrada, sus faros vieron una figura solitaria parada al costado de la carretera. La figura apenas era visible a través de la cortina de lluvia, pero cuando Jem se acercó, pudo distinguir la forma de una mujer joven. Estaba empapada de pies a cabeza, con la ropa pegada al cuerpo y parecía completamente desesperada, en contra de su buen juicio y de la voz molesta en el fondo de su mente que le decía que siguiera conduciendo. Jem decidió detenerse. Su corazón latía con fuerza cuando detuvo el camión unos metros delante de la mujer. No podía dejarla ahí afuera en la tormenta. Cuando se acercó para abrir la puerta del pasajero, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mujer abrió la puerta y subió al taxi sin decir palabra. Jem la observó por un momento. Era joven, probablemente de poco más de 20 años, con el pelo largo y oscuro pegado a su cara. Llevaba un vestido blanco empapado y, aunque parecía estar empapada, notó algo extraño: el asiento debajo de ella seguía seco. Jem se sacudió su inquietud y le ofreció una débil sonrisa. «Es una noche difícil para salir», dijo, tratando de entablar conversación. La mujer no respondió. Ella miró al frente, con expresión vacía y distante. Jem se encogió de hombros y volvió a poner la camioneta en marcha, regresando a la carretera. Mientras conducían en silencio, la atmósfera en el taxi se volvió cada vez más tensa. Jem no podía evitar la sensación de que algo estaba mal, pero no podía identificarlo. El único sonido era el tamborileo de la lluvia contra el camión y el suave zumbido del motor. Después de varios kilómetros de silencio, Jem finalmente preguntó: «¿A dónde tienes que ir?». La mujer levantó lentamente el brazo y señaló hacia adelante, indicando que debían dejarla en un pueblo cercano. Jem asintió, agradecido por alguna indicación, y continuó conduciendo. Él la miraba de vez en cuando, pero ella permanecía quieta y en silencio, con los ojos fijos en el camino que tenía por delante. El viaje pareció interminable. La mente de Jem estaba llena de preguntas y dudas, pero se obligó a concentrarse en la tarea que tenía entre manos: llevar a esta misteriosa autoestopista a su destino de manera segura. Lo que no sabía era que el verdadero misterio apenas comenzaba a revelarse. A medida que se acercaban a las afueras del pueblo, Jem sintió una extraña sensación de alivio. Estaba ansioso por dejar a su pasajero y dejar atrás el inquietante encuentro. Sin embargo, cuando se giró para preguntarle a la mujer exactamente dónde quería que la dejaran, su corazón dio un vuelco. Ella ya no estaba. El asiento del pasajero estaba vacío y no había señales del autoestopista por ninguna parte. El pulso de Jem se aceleró mientras examinaba el taxi y el borde de la carretera, pero ella había desaparecido sin dejar rastro. Jem permaneció sentado en silencio, atónito, con el corazón acelerado mientras procesaba lo que acababa de suceder. La joven, que había estado sentada a su lado hace unos momentos, había desaparecido sin dejar rastro. No podía comprender cómo ella pudo haber salido del camión tan rápida y silenciosamente, especialmente considerando que todavía estaban en movimiento.
Sacudiendo su incredulidad, Jem escaneó la cabina una vez más, buscando cualquier señal del misterioso autoestopista. Fue entonces cuando notó algo extraño: el asiento donde había estado sentada la mujer estaba completamente seco. A pesar de su aspecto empapado, no había agua en el asiento ni en el suelo. Era como si ella nunca hubiera estado allí. Sintiendo un escalofrío recorriendo su espalda, Jem volvió a centrar su atención en el camino que tenía por delante. La lluvia continuó cayendo, oscureciendo su visión y haciendo que la carretera fuera peligrosa para navegar. Cada sombra parecía contener una amenaza oculta y Jem no podía evitar la sensación de estar siendo observado. Agarró el volante con más fuerza, obligándose a mantener la calma y la compostura. Mientras conducía, la mente de Jem se llenaba de preguntas. ¿Había imaginado todo el encuentro? ¿Fue el autoestopista simplemente un truco de la luz, un producto de su imaginación hiperactiva? Pero el recuerdo de su presencia, su mirada fría y distante, se sentía demasiado real. Desesperado por respuestas, Jem decidió detenerse en la gasolinera más cercana y pedir ayuda. Entró en el aparcamiento poco iluminado, con el corazón todavía latiendo con fuerza en el pecho. Cuando salió del camión y se acercó a la entrada, no pudo evitar la sensación de que lo estaban observando. Dentro de la gasolinera, Jem encontró al encargado detrás del mostrador, con una expresión aburrida en su rostro. Con manos temblorosas, Jem contó el extraño encuentro que acababa de vivir en la carretera. Para su sorpresa, el asistente escuchó atentamente y asintió como si ya lo hubiera oído todo antes. Cuando Jem terminó su historia, la expresión del asistente se volvió sombría. Se acercó, su voz apenas era más que un susurro. «No eres el primero en verla», dijo. «Ella ha estado apareciendo en ese tramo de la carretera durante años». A Jem se le heló la sangre cuando el asistente empezó a contar la leyenda local del autoestopista fantasma, una joven que había muerto en un accidente automovilístico en esa misma carretera décadas atrás. Según la leyenda, su fantasma estaba condenado a vagar por la carretera en busca de una aventona casa en las noches lluviosas. Cuando la gravedad de la leyenda se hizo presente, Jem sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Se había encontrado con el espíritu del autoestopista fantasma? La idea le provocó escalofríos y no pudo evitar la sensación de inquietud que se apoderó de él. Con un presentimiento, Jem le dio las gracias al asistente y se apresuró a regresar a su camioneta. El encuentro lo había dejado conmocionado, pero sabía una cosa con certeza: nunca olvidaría la noche en que se encontró con el autoestopista fantasma. Jem estaba sentado en su camioneta, su mente dando vueltas por el encuentro con el misterioso autoestopista y la escalofriante revelación del asistente. La lluvia seguía tamborileando contra el techo de la cabina, un recordatorio constante de los inquietantes acontecimientos de la noche. Incapaz de librarse de la sensación de inquietud, Jem decidió regresar al lugar donde había recogido al autoestopista. Quizás hubiera alguna pista, alguna señal de lo que le había pasado. Con determinación, dio media vuelta y regresó a la carretera. Mientras conducía, los pensamientos de Jem se dirigieron a la joven que había aparecido en su camioneta. Su mirada fría y distante lo perseguía y no podía evitar la sensación de que había más en su historia de lo que sabía. Jem no tardó mucho en llegar al lugar donde se había encontrado con el autoestopista. Se detuvo a un lado de la carretera y salió a la lluvia, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La carretera se extendía ante él, vacía y desolada. No había señales de la joven, ningún indicio de que alguna vez hubiera estado allí. La frustración y la confusión carcomieron a Jem mientras buscaba en el área alguna pista sobre lo que había sucedido. Pero la lluvia había borrado cualquier evidencia, dejando solo oscuridad e incertidumbre a su paso. Con el corazón apesadumbrado, Jem regresó a su camioneta y continuó su viaje. Los acontecimientos de la noche pesaban mucho en su mente y, por mucho que lo intentara,
no podía evitar la sensación de que había presenciado algo sobrenatural. Mientras conducía en la noche, Jem no pudo evitar preguntarse acerca de la joven que había conocido. ¿Cuál fue su historia? ¿Y por qué se le había aparecido aquella noche de tormenta? Las respuestas seguían siendo esquivas, perdidas entre las sombras de la carretera. Hasta el día de hoy, la leyenda del autoestopista fantasma continúa rondando el tramo de la carretera donde Jem tuvo su encuentro. Los conductores hablan en voz baja de la misteriosa mujer que aparece en las noches lluviosas buscando que la lleven a casa. Y aunque es posible que Jem nunca sepa la verdad de lo que presenció esa noche, una cosa es segura: el recuerdo del autoestopista fantasma permanecerá en su mente durante años.